Hasta enero de 1992, la República Srpska no aparecía en los mapas como país. Formalmente había formado parte de Bosnia-Herzegovina y gozaba de los derechos de una entidad separada. Pero a diferencia de los bosnios y de los croatas, a los serbios se les negó la independencia. Tenemos nuestro territorio, tenemos nuestras instituciones y nuestro pueblo quiere la independencia. Los serbios creen que Occidente aplicó un doble rasero al juzgar su actuación durante la sangrienta guerra civil. En 1995, los líderes serbios de Bosnia aceptaron el tratado de paz en el que los líderes occidentales habían insistido. A los serbios les pareció una capitulación de facto. Los acuerdos de Dayton se firmaron en una base militar estadounidense en Ohio. Se instauró la paz, pero tras la guerra el abismo entre los pueblos de Bosnia había aumentado todavía más. Nunca les perdonaré. No puedo hacerlo. Ni siquiera me lo plantearía. Los bosnios siempre serán mis enemigos. No fuimos nosotros los que empezamos esa guerra. En pleno corazón de Europa, más de 1 millón de serbios de la República Srpska viven separados forzosamente de sus parientes amigos de Serbia. Sus líderes fueron condenados por un tribunal internacional, pero aún luchan por su derecho a la autodeterminación y sueñan con crear un Estado independiente. Estamos oyendo Radio República Srpska. Estamos a 10 grados en la capital y ahora las últimas noticias. Un escuadrón de las fuerzas especiales ha estado ensayando una operación antiterrorista. La República Srpska mantiene una turbulenta paz con la Federación de Bosnia-Herzegovina, la otra mitad del país. Sus ejércitos fueron abolidos tras las reformas occidentales, lo que contraviene el Tratado de Paz. Otra injusticia a la que se han acostumbrado los serbios de Bosnia. Los oficiales de las fuerzas especiales de la policía son conscientes de que son los únicos que protegen a la población superviviente de una terrible guerra. Me uní a las fuerzas especiales por el amor que siento hacia mi patria. Mi padre y mi tío también fueron militares. Nuestro objetivo es garantizar que el pueblo serbio pueda tener una vida pacífica y segura. La línea del frente estaba por ahí. Su ejército estaba en aquel lado y el nuestro en este. Mi hijo tenía 24 años cuando lo mataron. Yo tenía 56. Ranko señala la frontera invisible que ha separado a los bosnios de los serbios durante décadas. Después de que el Tratado de Paz concediera a los bosnios la mayor parte de Sarajevo, 120.000 personas de etnia serbia fueron forzadas a abandonar sus hogares. Aquí es donde estalló la guerra en medio de la disolución de Yugoslavia. Los sentimientos nacionalistas de bosnios y croatas llevaron a violaciones de los derechos de los serbios. Los serbios estaban a punto de ser expulsados del gobierno estatal, de convertirse en una minoría y de que se les negaran sus derechos fundamentales. Empezaron las refriegas. Antiguos vecinos se convirtieron en enemigos. Una noche nos lanzaron 16 granadas. No quedó entera ni una ventana de la casa. No sé cómo describir el horror. Mi hijo y yo luchamos hombro con hombro. Fue una dura batalla, pero no permitimos que el enemigo pasara a este lado. A su hijo lo alcanzó un proyectil y no tuvo asistencia médica. Unos 29.000 serbios fallecieron durante la guerra. Como era de suponer, nadie sabe o quiere saber cuál es el número real. Puede que algunos hasta se alegren de que haya menos serbios ahora en el planeta. La guerra se cobraba sus primeras víctimas. Los asistentes a una boda serbia fueron asesinados a tiros en Sarajevo. Esto ocurrió 2 días después del referéndum de independencia de Bosnia-Herzegovina. Los bosnios habían decidido crear un Estado islámico. Su líder, Alija Izetbegović,
afirmó en su declaración islámica lo siguiente: una coexistencia pacífica entre la fe islámica y las instituciones sociales y políticas no islámicas es simplemente imposible. No puede haber ninguna escisión a menos que alguien quiera caos y sangre. Y nosotros no queremos. Todos saben que Bosanska Krajina pertenece a Bosnia-Herzegovina. Tal vez no sea del todo musulmana, pero tampoco es Serbia. Los serbios respondieron proclamando la República Srpska, pero eso no detuvo el conflicto. Había empezado una de las guerras más cruentas de la historia de Europa, que se saldó con alrededor de 100.000 muertos. De ellos, según los datos del Centro de Estudios de Sarajevo, cerca de 55.000 eran bosnios, unos 25.000 serbios y unos 8.000 croatas. Tras la guerra de los años 92 a 95, Banja Luka se convirtió en la capital de la República Srpska. Ahora es el centro económico y de negocios más importante de la República. Los serbios han aprendido a vivir en las nuevas circunstancias y siguen desarrollando su economía. Sin embargo, a pesar de sus logros, aún no se han ganado el derecho a vivir en un estado independiente. El expresidente de la República Srpska, Milorad Dodik, es ahora uno de los 3 miembros de los que consta la presidencia de Bosnia-Herzegovina. Precisamente así se denomina el supremo órgano de gobierno del país. Dodik se crió en una familia campesina y tiene una plantación de árboles frutales situada en las colinas que rodean el pueblo donde nació. El presidente dice que la fábrica produce 180.000 botellas de rakia al año, solo para consumo doméstico. Todas las familias serbias celebran la fiesta de Krasna Slava. La rakia se produce y se reserva especialmente para este gran día. Para las familias serbias es un orgullo tener una buena rakia. Para nosotros, esta es la tierra más bella del mundo. Por eso, nuestro pueblo las ha defendido tan ferozmente, empuñando las armas. Están escuchando Radio República Srpska. Es hora de poner algo de música tradicional. Durante el siglo XX, las potencias occidentales intentaron varias veces redibujar el mapa de los Balcanes sin tener en cuenta ni el derecho de autodeterminación de las naciones ni la historia de los pueblos vecinos. Los serbios honran sus tradiciones como quizás ningún otro pueblo balcánico. Eso les ayudó a superar la guerra y les permite conservar su identidad en el mundo moderno. Aquí en los Balcanes, las relaciones entre católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes son tensas. Los historiadores aseguran que los bosnios actuales son descendientes de los serbios que se convirtieron al Islam durante el largo dominio del Imperio Otomano. En los Balcanes siempre tuvimos el mismo problema. Las naciones se conforman en base a la religión y no en base a algo más importante, el idioma. Para los serbios de Bosnia, Emir Kusturica es un icono y un héroe nacional. Él ejemplifica el gran talento del pueblo serbio. El conflicto en los Balcanes cambió su forma de ver el mundo. Los padres de Emir, que vivían en Sarajevo, se consideraban musulmanes. Después de la guerra, Emir se convirtió en cristiano ortodoxo. La fortaleza del pueblo serbio está en que tenemos cosas que preservar. Como dicen a menudo,
No empezamos guerras para solucionar nuestros problemas, sino para solucionar problemas que no logramos solucionar en la guerra anterior. Andrićgrad abarca más de 17 metros cuadrados. Esta ciudad-museo es sin duda el centro cultural de la República Srpska. Kusturica construyó la ciudad de Andrićgrad a orillas del río Drina, junto al histórico puente de Visegrad. Bautizó a la ciudad en honor a Ivo Andrić, Premio Nobel de Literatura. Ivo Andrić, a quien esta población debe su nombre, escribió: los serbios miran hacia Moscú, los musulmanes hacia la Meca y los croatas hacia el Vaticano. Mi sueño es construir una ciudad donde vivan personas formadas, que crean en el poder de la ilustración, que crean en la idea de que la cultura puede convertirse en la base del diálogo interétnico. La brutalidad de la guerra de los años 92 a 95 dejó atónito al mundo entero. Ninguno de los bandos mostró piedad. Occidente apoyó a los bosnios y croatas y demonizó a los políticos y militares serbios. Los sucesos de Srebrenica fueron calificados de genocidio. Esta concepción de Yugoslavia es repulsiva para el pueblo yugoslavo. Es repulsiva para eslovenos, croatas, macedonios, albanos, húngaros y bosnios musulmanes. Se ha vuelto repulsiva para todo el mundo por culpa de Karadzic. El Tribunal Internacional competente declaró probado que entre 7 y 8 mil bosnios musulmanes fueron asesinados en Srebrenica. Los serbios afirman que son cifras exageradas y que la 28 División Bosnia mató a cientos de serbios y halló cobijo en la zona de seguridad instituida por la ONU cerca de Srebrenica. En julio de 1995 fue el general Ratko Mladic quien dirigió la retirada de los refugiados musulmanes de Srebrenica. Y aunque Occidente le considera un criminal de guerra para los serbios de Bosnia, es un héroe nacional. Soy el general Mladic. No tengan miedo. Buen viaje. En el centro de Banja Luka, la capital de la República Srpska, hay un monumento en memoria de 12 bebés serbios. En junio de 1992, Banja Luka estaba cercada por fuerzas bosnias y croatas. Los aviones estaban listos para despegar y traernos el oxígeno que tanto necesitábamos, pero la autorización nunca llegó. El espacio aéreo de Bosnia fue cerrado. El cielo estaba controlado por las fuerzas de paz occidentales. Los 12 bebés serbios fallecieron uno tras otro. Jelka Tubic es una de las madres que perdieron a sus recién nacidos en junio de 1992. A la 1 dejé a mi hijo aquí. A las 7:30 de la tarde recibí una llamada y me dijeron que mi hijo había muerto por falta de oxígeno. No cabe en la cabeza de nadie que prohibieran traer el oxígeno a unos bebés que lo necesitaban para sobrevivir. Si hubieran ayudado a un animal, también deberían haber ayudado a las personas, al margen de su nacionalidad. Justo después de esta tragedia, el ejército serbio de Bosnia emprendió una contraofensiva y logró abrir un corredor terrestre hasta Serbia. Cuando los soldados van a la guerra, tienen la opción de luchar, pero un recién nacido no la tiene. Está enfermo, se le priva de oxígeno, de sus primeros alientos. Nuestros bebés no tuvieron ni siquiera eso. Entre los años 92 y 93, la coalición occidental bombardeó objetivos serbios con uranio empobrecido.
26 años más tarde, las salas de oncología de los hospitales del lugar todavía afrontan las consecuencias de aquellos bombardeos. La guerra terminó hace mucho tiempo, pero la gente sigue sufriendo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal el hospital? Bien. ¿Le tratan bien? Estoy luchando con el tratamiento. Bien, bien. Todos los camaradas con quienes luché en la guerra cayeron enfermos. Lo sé. ¿Recuerda la salud que tenía yo antes? Hace 26 años, Vidomir y Lubor combatieron juntos en la guerra. En la actualidad, uno está ingresado en el hospital con cáncer y el otro ha perdido a su esposa y a casi todos sus amigos a causa de enfermedades. Vidomir necesitaba saber por qué la gente sigue muriendo y empezó a investigar. Ha dedicado varios años de su vida a estudiar los historiales clínicos de pacientes con cáncer. Algo que ha sido probado de forma irrefutable es que los aviones de la OTAN lanzaron 3 toneladas de uranio empobrecido sobre Bosnia. Occidente no niega el uso de uranio empobrecido. Es más, afirma que lo probaron antes en sus propios soldados sin registrar consecuencias. Tras la guerra, los serbios de Bosnia descubrieron lo selectiva que puede ser la justicia occidental. La mayoría de los condenados por el Tribunal Internacional son generales y políticos serbios, mientras que solo a algunos bosnios y croatas se les imputaron crímenes de guerra. El año pasado la gente se quedó estupefacta al escuchar mis palabras. Los serbios esperaban que dijera, ustedes son ciudadanos de pleno derecho, pero en realidad solo tienes los derechos de los que te apropias. El Tribunal Internacional persiguió durante 8 años al comandante del ejército de la República Srpska, Ratko Mladic. Su hijo Darko asegura que en ese tiempo su familia fue blanco de una gran presión por parte de las autoridades. La vigilancia sobre Darko cesó solo después de que su padre fuera arrestado y llevado a La Haya. El general fue sentenciado a cadena perpetua y, según su hijo, se consume lentamente en la cárcel sin recibir la asistencia médica adecuada. La República Srpska existe solo gracias a que 30.000 serbios sacrificaron sus vidas por ella. Mi padre desempeñó su trabajo con valentía y profesionalismo. Es un héroe para nuestra gente. Hoy, en la cárcel, aún reflexiona sobre lo que pudo haber hecho y no hizo. Hoy casi no quedan serbios en Bosnia-Herzegovina, fuera de la República Srpska. La oficina de Milorad Dodik está decorada con fotos familiares, balones de baloncesto autografiados y un enorme mapa. Las fronteras actuales fueron creadas como resultado de los ataques aéreos de la OTAN en 1995. El mapa señala el fin de las hostilidades, pero desde entonces sus fronteras no están claras en algunas zonas. Dodik dice que la República Srpska tiene las manos atadas por sus obligaciones hacia la Federación de Bosnia-Herzegovina. Occidente quiere crear una nación inexistente en Bosnia-Herzegovina. El mundo liberal está tratando de unir agua y aceite. He reflexionado sobre ello y ahora lo tengo claro. Bosnia-Herzegovina ha sido un campo de pruebas donde políticos occidentales de tercera vienen a aprender a gestionar puntos calientes. Vienen aquí a estudiar. Hay una zona de exclusión en el este de Sarajevo sin transporte público. Gordana no ha viajado ni una sola vez al centro de Sarajevo en los 26 años transcurridos desde la guerra. La ciudad le es ajena. No tengo nada que ver ahí. No me interesa. Así será durante el resto de mi vida. Para mí esa ciudad no existe. Pero la ciudad sigue expandiéndose hacia donde viven estos ancianos.
En 1995, generales y políticos occidentales trazaron la frontera entre las regiones Serbia y Bosnia del país. Desde entonces, la Federación Bosnio-Croata ha comenzado a avanzar lentamente sobre los enclaves serbios, desplazando la frontera en su favor gracias al limbo legal en el que se hallan estas tierras. La casa de Ranko y Gordana está ahora dividida por la nueva frontera. El 3 de abril del 2000, las fuerzas de pacificación de la OTAN en Bosnia y Herzegovina llevaron a cabo una operación especial para arrestar al presidente de la Asamblea Nacional de la República Srpska, Momčilo Krajnić. En ese momento, todo desaparece. Sientes como si hubieras dejado de existir. Fue algo estresante y humillante. No había base para arrestarme. Ahora ya sé el nombre del funcionario estadounidense que ordenó mi arresto. El Tribunal de La Haya acusó a Krajnić de orquestar una limpieza étnica y le condenó a 27 años de prisión. Krajnić pasó 3 años y 5 meses en prisión. Sus presuntos crímenes fueron después endosados al primer presidente de la República Srpska, Radovan Karadžić, y al general Ratko Mladić. Hubo más de 200 testigos en el caso Krajnić. Según él, no lograron probar ninguno de los cargos. Al salir de la cárcel, hice una lista de personas que pecaron contra mí. Una lista muy larga. Soy un ser humano. Es normal que pensara en la venganza, sobre todo teniendo en cuenta que estaba a punto de ser liberado. Pero una vez fuera, me di cuenta de que tendría que dedicar toda mi vida a vengarme. Así que los perdoné a todos. Es como haber tenido 2 vidas. Ahora debo hacerlo todo más rápido, pero no culpo a nadie. Soy un hombre feliz. El arresto de Radovan Karadžić y de Ratko Mladić fue una de las condiciones que Occidente impuso a Bosnia y Herzegovina y a Serbia para entrar en la Unión Europea. Pero después del arresto surgieron nuevas condiciones. Los serbios de Bosnia siguen acarreando la responsabilidad colectiva por lo que pasó hace 26 años. Otra cosa que Occidente recrimina a los serbios son sus estrechos lazos con Rusia. Bosnia-Herzegovina no impuso sanciones a Rusia, así que de nuevo somos los malos de la película. Aquí somos todos prorrusos y según su criterio, solo eres bueno si todo lo que haces está dirigido contra Rusia. Si no sigues esa línea, enseguida dicen que eres prorruso y peligroso y que estás creando fuerzas paramilitares. Es una tontería. Las relaciones entre los pueblos serbio y ruso se han prolongado durante siglos. No es fácil olvidar tu propia historia. La gente mayor aún recuerda la época de Yugoslavia, cuando las naciones balcánicas vivían en paz, sin ninguna intervención exterior. Los Juegos Olímpicos de Sarajevo en 1984 fueron motivo de orgullo para toda Yugoslavia. En aquel entonces nadie podía imaginar la guerra y la devastación que estaban por venir. Estos niños no vieron la guerra, pero saben que no viven en Bosnia y Herzegovina, sino en la República Srpska. Eso es lo que les dicen sus padres. Esta unión impuesta por Occidente entre 2 pueblos que estuvieron en guerra es considerada por muchos como algo temporal. Continuamos nuestro concierto de música tradicional. Que pasen un buen día.
Los que fundaron la República Srpska y lucharon por ella ahora están en la cárcel o sufren sanciones. La mayoría de los serbios de Bosnia no renunciarán fácilmente a sus sueños de independencia. Llegará el día en que la República Srpska se separará de Bosnia-Herzegovina. Y no importa si al final se une a Serbia o se convierte en un país independiente. Esos son tecnicismos. El presidente de la República Srpska sostiene que todos estos años tras la desintegración de Yugoslavia se le ha negado a su pueblo uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de la ONU, el derecho de autodeterminación. Hemos aprendido una lección importante. Si no tenemos nuestro propio Estado, no tendremos libertad.